Ecos, ecos, ecos. The horror. En San Miguel Zapotitlán, un pueblo pequeño del estado de Sinaloa, vivíamos con mi familia. Mi padre, llamado Armando, era un hombre respetado que trabajaba en el campo cultivando maíz y frijol. En cambio, mi madre, llamada Carmen, se dedicaba a las labores del hogar y a vender tamales los domingos después de misa. Éramos una familia tradicional, de esas que todavía creen en el respeto a los mayores y en que la palabra vale más que cualquier papel firmado. Mi hermano Miguel, que era el mayor de los 3 hijos, siempre fue el más inquieto. Desde chico le gustaba meterse en problemas, aunque nunca nada grave. Era un muchacho trabajador que ayudaba a mi padre en el campo, y por las tardes se iba a trabajar como mecánico en el taller del pueblo. En nuestro pueblo, como en muchos otros de México, la gente sabía que había cosas que no se podían explicar. Los viejos contaban historias de brujas que volaban en las noches de luna llena, de curanderos que podían sanar cualquier mal con hierbas y rezos, y de maldiciones que podían destruir familias enteras. Mi madre siempre nos decía que no nos metiéramos en esos asuntos, que respetáramos lo que no entendíamos. En el pueblo también vivía doña Chole, una señora que todos respetaban y temían por igual. Algunos decían que era bruja, otros que era curandera, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Vivía en una casa en las afueras del pueblo, rodeada de plantas de todo tipo, y la gente iba a verla cuando los doctores ya no podían hacer nada, cuando los males parecían ser más del alma que del cuerpo. Miguel, mi hermano, se reía de todas estas creencias, son cuentos de viejas, decía mientras se limpiaba la grasa de las manos después de arreglar algún coche. Pero la vida le iba a enseñar que hay cosas con las que no se debe jugar, que el amor puede ser peligroso cuando se busca donde no se debe, y que las maldiciones son tan reales, como el sol que nos quema la piel todos los días. Todo empezó cuando llegó al pueblo la nueva maestra de la primaria, Sofía Hernández. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con un modo de caminar que hacía que todos voltearan a verla. Estaba casada con don Ernesto, el nuevo director del banco del pueblo, y tenían 2 niños pequeños. Parecían una familia perfecta, de esas que salen en las revistas, pero como dicen por acá, no todo lo que brilla es oro. Todo comenzó una tarde de mayo cuando el coche de Sofía se descompuso frente al taller donde trabajaba Miguel. El calor era sofocante, y ella llevaba más de media hora esperando que alguien la ayudara. Mi hermano salió limpiándose el sudor de la frente con un trapo manchado de aceite, y desde ese momento, algo cambió en su mirada. Es solo el alternador, en una hora lo tengo listo, le dijo Miguel mientras revisaba el motor. Sofía se quedó esperando, sentada en una silla de plástico bajo el tejado del taller, abanicándose con una revista vieja. Entonces y mientras pasaba el tiempo, mi hermano y esa mujer platicaron durante esa hora, como si se conocieran de toda la vida. Después de esto, las visitas al taller se hicieron frecuentes. Primero era el aceite, luego los frenos, después cualquier pretexto era bueno para que Sofía apareciera por ahí. La gente empezó a murmurar, y es que en un pueblo pequeño como el nuestro, los secretos duran lo que dura un hielo bajo el sol de mediodía. Recuerdo que de un día para otro Miguel cambió, pues ya no cenaba con nosotros, y llegaba tarde a casa oliendo a perfume de mujer. Y como siempre, mi madre lo notó primero. «Hijo», le decía preocupada. «Me cuentan que te vieron con la mujer del banquero, ten cuidado, no busques lo que no es tuyo». «Pero es que ella me cuenta que no es feliz con su marido, me ama tanto como yo a ella», nos decía. Sin pelos en la lengua, nos contaba que se veían a escondidas en un hotel a las afueras del pueblo. Para ese entonces, algunos de nuestros vecinos ya nos habían contado que los vieron varias veces entrando y saliendo cuando el sol se ponía. Don Ernesto, el esposo, viajaba mucho por trabajo del banco, y esas eran las ocasiones que aprovechaban para verse. Una noche, Miguel llegó a casa más temprano que de costumbre, y se lo veía muy radiante. Luego, muy emocionado nos contó lo siguiente. «Le pedí que dejara a su marido,
le dije que yo me haría cargo de ella y de sus hijos. Que podíamos irnos a Culiacán o a Guadalajara y ahí empezar una nueva vida. Al escuchar esto, mi madre se persignó 3 veces. «Estás loco», le dijo angustiada. «Esa mujer está casada, tiene hijos y un marido poderoso. ¿Acaso no te das cuenta del pecado que estás cometiendo?» Pero Miguel no escuchaba razones, parecía que el amor que decía sentir lo había vuelto sordo y ciego. La respuesta de Sofía a esa propuesta llegó una semana después. Le aseguró que no dejaría a su marido, pues los niños necesitan a su padre. Aunque todos sabíamos que seguramente ella no quería perder la comodidad económica que su esposo le daba. Pero Miguel simplemente parecía no comprender que nunca iba a poder reemplazar a ese hombre y se hundió en una tristeza profunda. Durante días anduvo como alma en pena, sin comer, sin dormir bien. Varios días después de sufrir por esa mujer, tomó la decisión de terminar todo. La citó en el mismo lugar donde solían verse, le dijo que no podían seguir así, que era mejor cortar por lo sano. Sofía se puso como loca. Primero lloró, luego le rogó que no la dejara, que lo amaba y no podía vivir sin él, pero tampoco podía separarse del padre de sus hijos. Y cuando vio que nada funcionaba, su rostro cambió, ya no era la mujer dulce que todos conocían. «Si no eres mío, no serás de nadie», le gritó con una voz llena de rabia. «Te vas a arrepentir, prefiero verte muerto que con otra». Sus ojos brillaban con una ira profunda, pero Miguel no hizo caso a estas palabras y dio por terminado todo. Esa misma noche después de lo sucedido, Miguel nos contó esto que acaban de escuchar. Tristemente, ninguno sabía entonces que las palabras de Sofía no eran solo una amenaza vacía. Que ella guardaba secretos más oscuros que su amor prohibido, y que ese suceso marcaría el inicio de un tormento que pondría a prueba no solo la cordura de mi hermano, sino la fe de toda nuestra familia. Recuerdo que aquella noche, Miguel se había ido a dormir temprano, cansado después de tantas emociones. El reloj de la cocina acababa de dar las 10 cuando escuchamos el primer grito. Era un sonido que nunca olvidaré, muy fuerte, lleno de terror, y como si mi hermano estuviera siendo ahogado. Corrimos a su cuarto y lo encontramos en la cama, inmóvil como una estatua, con sus ojos abiertos de par en par, llenos de miedo. Trataba de hablar pero solo salían sonidos ahogados de su garganta. Y lo que más me impactó, fue ver cómo su pecho se hundía, como si algo muy pesado estuviera sentado encima de él. «Algo me aplasta», logró decir cuando por fin pudo hablar. Sentí que alguien entró al cuarto, no podía moverme, solo pude gritar. Y ese olor, ese horrible olor a tabaco podrido. El olor al que se refería aún flotaba en el aire, tan fuerte que nos hacía arder la nariz. Era como si alguien hubiera estado fumando cientos de cigarros, pero debo aclararles que ni mi papá fuma, y mucho menos mi hermano. Al día siguiente las cosas empeoraron, y es que cuando Miguel intentó desayunar con nosotros, al acercar la cuchara a su boca, una baba blanca y espesa como clara de huevo podrida, empezó a salir de su boca. Pero al ser tan espesa, él no la podía expulsar como un vómito común, y lo estaba ahogando. Entonces mi mamá corrió por un abanico, y comenzó a echarle aire mientras mi padre le daba golpes en la espalda. La baba seguía saliendo, cada vez más espesa, con un olor tan horrible que tuvimos que abrir todas las ventanas. Minutos después, cuando logró volver a respirar, estaba pálido, pero de a poco se fue reponiendo, y cuando se sintió mejor, intentó comer nuevamente. Lo desesperante fue que lo poco que lograba comer cuando no le salía la baba, lo vomitaba casi de inmediato. Pero no era un vómito normal, era una sustancia verde y viscosa que olía como carne podrida bajo el sol. El olor era tan fuerte que teníamos que salir de la casa cada vez que sucedía, y los perros del vecindario aullaban cuando esto pasaba, como si sintieran algo maligno en el aire. Mi madre, desesperada, lo llevó primero con el doctor del pueblo. Don Ramiro, el médico, lo examinó durante 1 hora completa. «No encuentro nada mal», dijo confundido. «Sus signos vitales están bien, no tiene fiebre, no hay infección». Aunque nos recetó unas medicinas, asegurando que con eso mi hermano se repondría, no sirvieron de nada.
Después fuimos con el padre Joaquín, el sacerdote rezó sobre Miguel, y le echó agua bendita, pero nada cambió. Esto no es natural, dijo el padre después de varios intentos. Hay algo más aquí, algo que no logro entender. Un par de rezos después, nos dijo que regresáramos a casa, mientras nos prometía que oraría por la salud de mi hermano. Lamentablemente nada parecía funcionar, pues Miguel se deterioraba día a día, ya no podía dormir porque cada noche sentía esa presencia aplastando su pecho. Fue cada vez empeorando, sus ojos se hundieron, su piel se puso amarillenta, y lo peor eran los momentos en que la baba blanca aparecía, pues no le permitía respirar, lo ahogaba y el pobre sufría mucho. Con el paso de los días, esta noticia se regó por todo el pueblo, y la gente empezó a murmurar. Algunos decían que era un castigo de Dios por meterse con mujer casada, y otros que había sido embrujado. Fue entonces cuando la vieja Chole, sentada en el portal de su casa, nos detuvo una tarde mientras llevábamos a Miguel a otra visita con el doctor. Con su voz ronca habló, y lo que nos dijo, nos heló la sangre. A tu hermano le dieron baba de sapo. Es un tipo de brujería que provoca una muerte lenta y horrible, alguien lo quiere ver sufrir hasta que se ahogue con su propia saliva. Ese comentario nos dejó desconcertados, y al ver la expresión de preocupación en nuestros rostros, doña Chole nos pidió que entráramos a su casa, que ella iba a intentar ayudar a mi hermano. El interior de la casa olía a hierbas secas y copal, de las vigas del techo colgaban manojos de plantas que nunca había visto, y en distintos lugares había veladoras encendidas. Además, las paredes estaban llenas de imágenes de santos mezclados con figuras que no reconocía. Siéntense, nos dijo mientras encendía más veladoras. Lo que le hicieron a tu hermano es cosa seria. La baba de sapo es uno de los trabajos más negros que hay, la persona que se lo hizo sabe lo que hace, y lo hizo con mucho odio. También nos explicó que la baba de sapo no era un trabajo que se haga realmente con baba de sapo. Más bien, nos dijo, así se llama el trabajo. Era un trabajo de brujería, que usaba elementos para provocar en el cuerpo de la víctima esa baba que mi hermano vomitaba, y la intención era causar una muerte lenta y dolorosa. La bruja viene en las noches, dijo mirando fijamente a Miguel. Se sienta en tu pecho, y disfruta viendo cómo te ahogas poco a poco. Y mientras doña Chole hablaba, mi madre lloraba en silencio. Momentos después la curandera se levantó, fue hasta un baúl viejo que tenía en una esquina, y sacó algunas cosas mientras murmuraba oraciones que no entendíamos. Para salvarlo, necesitamos hacer varios trabajos, dijo. Primero, hay que sembrar 12 plantas de jazmín de noche alrededor de la casa. Tienen que ser exactamente 12, ni una más ni una menos. Cuando el olor del jazmín llene toda la casa, es señal de que la bruja está cerca, y es entonces cuando debes actuar, le dijo a Miguel mientras sacaba unas tijeras grandes y oxidadas. Estas tijeras son especiales, ya que fueron bendecidas por un sacerdote en noche de luna llena. Debes ponerlas abiertas bajo tu almohada cada noche. Luego, nos entregó una botella con agua bendita, pero esta no es cualquier agua bendita, aclaró. Fue bendecida en 7 iglesias diferentes, en 7 domingos seguidos. Pon un vaso lleno bajo tu cama cada noche, y en la mañana debes bebértela toda. Y cada vez que sientas la presencia de la bruja, debes cerrar las tijeras, pues esto la obligará a irse, pero también irá atrapando su alma poco a poco. En 7 días, continuó, vomitarás todo el mal que te metieron, obviamente será el vómito más horrible que hayas tenido, aunque después de eso, estarás limpio. Una cosa más, la bruja vendrá a pedirte que la liberes, porque su alma quedará atrapada en las tijeras, y será tu decisión si la liberas o no. Mientras salíamos de su casa, doña Chole nos detuvo una última vez. Escuchen muy bien, dijo con voz grave. No fallen ni una noche con el ritual. Si fallan una sola vez, todo el trabajo se perderá y el mal volverá con más fuerza. Esa misma tarde conseguimos los jazmines y los sembramos alrededor de la casa. Las noches fueron tal como doña Chole había dicho, y el olor a jazmín empezaba a llenar la casa, alrededor de las 10. Era un aroma tan fuerte que parecía meterse hasta en los huesos, dulce al principio,
pero después se volvía casi asfixiante. Recuerdo que la primera noche fue terrible, pues alrededor de la medianoche, los perros del vecindario empezaron a aullar todos juntos. El olor a jazmín se hizo insoportable, y luego vino ese otro olor, el de tabaco podrido. Enseguida escuchamos a Miguel jadear en su cuarto, y segundos después, gritó. «Está aquí, la siento, está tratando de acercarse». Estábamos a punto de entrar corriendo a su habitación para ayudarlo, pero doña Chole nos había dicho que no lo hagamos, pues el único que podía espantarla, era mi hermano usando lo que le había entregado. Gracias a Dios, enseguida oímos el sonido metálico de las tijeras al cerrarse, y eso era la muestra de que él logró moverse. Segundos después, un viento helado recorrió toda la casa, aunque las ventanas estaban cerradas. Y nosotros interpretamos esto, como si fuera la bruja huyendo de nuestra casa. Para nuestro terror, cada noche se repetía casi lo mismo. La presencia llegaba, intentaba acercarse a Miguel, y él con las tijeras la ahuyentaba. De a poco el olor a tabaco podrido se hacía más débil, mientras que el aroma de los jazmines se volvía más fuerte. Miguel comenzó a mejorar poco a poco, ya podía comer sin que la baba blanca apareciera, aunque todavía tenía momentos en que el vómito verde lo atacaba. Su color empezó a volver, y las ojeras profundas que tenía comenzaron a desaparecer. Al sexto día de estos eventos, mi hermano nos dijo que durante la noche había escuchado sollozos. No eran sollozos normales, sonaban como si vinieran de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Era ella, estoy seguro, nos dijo. Estaba llorando, porque sabe que ya no puede hacerme daño. La mañana del séptimo día fue exactamente como doña Chole había predicho. Miguel se despertó con arcadas violentas, y cuando vomitó, lo que salió de su boca era algo que nunca había visto antes. Era una masa verde y negra que burbujeaba como si estuviera viva. El olor era tan horrible que tuvimos que salir todos de casa, y creo que hasta a las casas vecinas más cercanas llegó aquel olor tan nauseabundo. Cuando al fin terminó de salir todo eso de su interior, Miguel estaba exhausto, pero curado de todo eso. Sus ojos brillaban como antes, y por primera vez en semanas sonrió. Creo que se acabó, siento como si me hubieran quitado un peso de encima, dijo con una leve sonrisa en su rostro. Pero doña Chole nos había advertido que aún faltaba la última parte, y era que la bruja tendría que venir a pedir su libertad. Miguel siguió poniendo las tijeras y el agua todas las noches, esperando la llegada de ese ser, y al fin conocer a quien lo había estado dañando. Sabíamos que ella vendría, lo que no sabíamos era cuándo, ni a qué hora. En la mañana del día 12, cuando el sol apenas empezaba a calentar las calles del pueblo, alguien tocó a nuestra puerta. Era Sofía, pero no parecía la misma mujer hermosa y altiva que todos conocían. Ahora estaba pálida, ojerosa, y había perdido tanto peso que su ropa le quedaba grande. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban apagados y hundidos. Miguel, dijo con voz temblorosa cuando mi hermano abrió la puerta. Por favor, necesito que me des mi libertad, no puedo más con esto. Lloraba desesperadamente, pero sus lágrimas parecían más de desesperación que de arrepentimiento, y se veía como alguien que lleva días sin dormir. Mi hermano la miró fijamente, sin decir nada por un largo momento. El silencio era tan pesado que podíamos escuchar el zumbido de las moscas en el patio. Finalmente habló, y le dijo: «Te daré tu libertad, pero con una condición. Nunca más te quiero ver cerca de mí o de mi familia, y si te vuelvo a ver por aquí, las tijeras seguirán haciendo su trabajo». Sofía sintió frenéticamente, como si cada segundo que pasaba le doliera físicamente. «Lo prometo, lo juro por mis hijos, nunca más me verás, solo libérame por favor». Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando por días. Entonces Miguel entró a la casa, regresó con las tijeras, y las abrió y las cerró 3 veces mientras murmuraba algo que doña Chole le había enseñado. Sofía se estremeció con cada movimiento de las tijeras, como si cada cierre le atravesara el cuerpo. Finalmente se retiró de nuestra casa dando las gracias, aunque su mirada reflejaba algo de odio. Una semana después, nos enteramos que Sofía y su familia se habían mudado del pueblo,
pues don Ernesto había pedido su traslado a otro banco en Monterrey. Se fueron sin despedirse de nadie, dejando su casa cerrada y muchos rumores detrás. Mi hermano quiso pagarle a doña Chole por haberlo salvado, pero ella solo pidió las tijeras como pago. Estas tijeras tienen más poder ahora, dijo mientras las guardaba en su baúl. Han atrapado la esencia de un alma oscura y eso las hace especiales. Aunque han pasado años desde entonces, Miguel comenta que a veces, en las noches, en sus sueños, ella sigue llorando y pidiendo su libertad. Pero mi hermano dice que no le importa, pues cada quien cosecha lo que siembra. Realmente nadie sabe qué fue de Sofía, algunos dicen que la han visto en otros pueblos, siempre pálida y ojerosa, siempre buscando algo que perdió. Otros aseguran que su verdadera esencia sigue aquí, atrapada en unas viejas tijeras oxidadas, en el baúl de una curandera, que sabe más de lo que dice. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este relato. Y si fue de tu agrado, te invito a que nos apoyes comentando qué te pareció esta historia, suscribiéndote si aún no lo has hecho, y dejándonos un like en este y otros videos. Gracias y hasta un próximo relato.